estamos en este lugar para que tú seas glorificado con un mensaje bíblico, con un mensaje cristocéntrico, pero también con un mensaje dirigido específicamente a la mujer, para catapultarla, para impulsarla, para que levante la mano en medio de las multitudes y que ejerza el oficio que tú le has encomendado a establecer. Señor, que se terminen los días del silencio, de la humillación, que se terminen los días, Señor, donde la mujer quedó relegada y se ha exaltado tu nombre, Señor, en medio de las mujeres del pueblo de Dios. Que se rompan los esquemas, la religiosidad, que aquella que vino cargando legalismos, que aquella que vino atada, Señor, por estructuras religiosas esterilizantes, empiece a ser libre por la palabra. Y que hoy, Señor, yo como varón enseñándole a mujeres, ellas puedan sentir que en el timbre de mi voz, en el sonido de mi voz de varón, también viene un llamado de libertad para sus vidas. Porque sé que muchos hombres antes que yo vinieron para decirles lo que no podían hacer, para prohibirles, para impedirles el paso. Pero hoy, Señor, yo tomo el lugar de todos esos hombres, de pastores, de padres, abuelos, de hermanos, que se trataron de imponer por la fuerza, que las menospreciaron. Yo vengo en el lugar de ellos, Señor, no solo para pedir perdón, porque no puedo hoy tomar la posición de ellos humanamente. Hoy vengo en esa posición masculina para decirles que Dios las escogió desde el vientre de sus madres, que abrirá sus bocas, que las usará, las llenará, que su espíritu será en ellas de una manera prodigiosa, de una manera espectacular, y aún ellas mismas serán asombradas por lo que empezará a suceder en estas horas, en estos días, cuando repasen las clases, Señor, cuando las vean nuevamente, ellas se encontrarán a sí mismas en un lugar distinto. Se verán al espejo y algunas no se reconocerán porque su semblante habrá cambiado, su porte, su postura, la forma en la que enfrentan la vida, la forma en la que enfrentan el llamado. Padre, yo te pido que les permitas ver a estas mujeres cómo caen sus enemigos delante de sus pies, cómo sus gigantes son derrotados, cómo sus adversarios quedan desnudos ante el poder del llamado de tu espíritu sobre ellas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar y te vas a glorificar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor ahí donde está cada una de ustedes, mis amadas? Y déselo bien fuerte porque esto va a estar bueno. Usted no sabe lo que a mí me gusta predicarle a las mujeres, porque no solamente ha sido un tema de ir creciendo y madurando en la medida que pasa el tiempo, sino ver que mi mensaje tiene un efecto de inmediato. A veces a mí me toca ir a lugares a sembrar y usted predica cosas donde usted cree que nadie le está entendiendo. Y que tal vez la gente dentro de algún tiempo recibirá la palabra y algo va a cambiar, algo va a mejorar. Pero cuando yo le predico a las mujeres, un mensaje dirigido a las mujeres, yo veo que hay un fuego que se enciende de inmediato. Yo veo que algo sucede de manera repentina y le quiero advertir desde ya dos cosas muy importantes, que son autoridades que Dios nos ha entregado como ministerio que bendice a las mujeres. Dios mucho tiempo atrás, ya hace varios años, me dijo: tú has estado bendiciendo a las mujeres y por lo tanto en toda reunión que hagas de mujeres yo te voy a dar autoridad para reprender la enfermedad que se aloja en sus áreas físicas propias de la mujer. Así que, mi amada, mientras que usted está recibiendo este mensaje, yo quiero advertirle que Dios puede hacer un milagro que va a desaparecer tumores, que va a desaparecer quistes, que va a desaparecer cualquier cáncer que se haya alojado en su cuerpo, cualquier derivado o enfermedad que se haya derivado de la maternidad, del embarazo. En el nombre de Jesús se va a revertir, se va a romper esa maldición que te viene persiguiendo de generaciones de mujeres una tras otra. Problemas de cáncer de mama, problemas de cáncer de matriz van a desaparecer a la distancia, aunque no podamos orar por ti directamente. Hay una unción que se va a despertar desde ya, porque ya el Señor nos entregó esa autoridad.
Hemos pagado el precio, hemos invertido en mujeres, hemos recorrido muchos países predicando y levantando mujeres. Por lo tanto, hoy yo no se lo digo como aquel que vino por primera vez a hablarle, se lo digo como aquel que tiene años, ya vamos a cumplir 13 años levantando un ministerio dirigido a la mujer. Pero hay una segunda cosa que Dios nos dijo, y esto fue más reciente, un par de años antes de que empezara la pandemia. Dios me dijo, te voy a entregar una segunda autoridad. Porque hay mujeres que no tienen problemas físicos, pero han sido envenenadas por un sistema que las quiere ver solas, que las quiere ver como hombres, que las quiere ver peleando en su fuerza, que las quiere ver absolutamente violentas. Algunas pensando en un aborto, otras pensando en que no necesitan a un hombre, otras pensando en que sus hijos son un estorbo. Mujeres que han sido envenenadas por un sistema que las quiere, como repito, ver como hombres y no como Dios las llamó a ser. Dios me habló de mujeres lesbianas que iban a ser libres. Dios me habló de mujeres que se habían amargado contra los varones por alguna mala experiencia, por un abuso, por una violación, que iban a ser libres mientras que yo hablaba, mientras que yo predicaba. Algunas que habían sido afectadas ministerial o económicamente por un varón, que habían tenido una mala experiencia en un divorcio, en una separación. Dios iba a venir mientras que predicábamos e iba a sanar esas áreas en sus vidas. Y estoy seguro, mis amadas, que si usted viene arrastrando alguna basura debajo de la alfombra, esa basura la va a sacar el Señor y usted va a ser libre, va a ser sana, va a levantar sus manos absoluta y completamente vaciada de todo resentimiento, de toda amargura que usted arrastre. Alguna vez predicando, una hermana pastora que aprecio mucho se me acercó y me dijo, profeta, usted no sabe lo que está haciendo. Y me lo dijo así como seria, como enojada. Y yo le dije, hermana, no sé a qué se refiere. Me dijo, mientras que usted habla, lo que vemos muchas mujeres es a los hombres que un día nos impidieron avanzar. Pero cuando lo oímos a usted, nos damos cuenta que Dios sí tiene varones que van a levantar a las mujeres y las van a motivar a que lleguen al lugar hacia donde Dios las ha llamado a estar. Y muchas estamos siendo sanas, porque a muchas nos cayó un varón, muchas nos golpeó un varón, a muchas nos lastimó un varón, pero hoy Dios levanta otro varón, no por causa de que sea Pablo Chávez, sino por la figura que represento como varón, para que eso sea sanado. Así que mi amada, prepárese, porque a usted le van a hacer un overhaul completo. No sé si sabe lo que es eso. Le van a trabajar toda la maquinaria, le van a cambiar el aceite, le van a quitar toda la basura que usted tiene dentro del automóvil, le van a abrir, aleluya, el baúl y le van a sacar todo ese exceso de peso, le van a mejorar la mufla, le van a limpiar, aleluya, los vidrios y las luces. A usted le van a dejar el automóvil del Espíritu, el automóvil de su llamado como nuevo. ¿Cuántas quieren recibir de parte de Dios? Así que bueno, algunas de ustedes ya recibieron este libro, Enemigas de la Serpiente, en formato virtual. Me encantaría que todas ustedes, cuando tengan la oportunidad, lo puedan adquirir en formato impreso. Hoy no lo podemos hacer llegar a ustedes por los costos y lo que significa en el tiempo que llegue el libro, pero ya estamos viajando y ya vamos a llegar a sus países y ya vamos a estar donde ustedes puedan adquirir. Pero también quiero que sepan que este libro, más allá de que será nuestra dirección de alguna manera, aunque en algunas cosas no vamos a pegarnos al libro, porque no es la idea que yo me siente aquí a leerles el libro, sí creo que cuando ustedes tengan la oportunidad de sentarse a leer el libro, lo hagan como si fuera un repaso de todo eso, como si fuera un refrescar, como si fuera una renovación para ustedes. Porque el libro les va a quedar como un legado, les va a quedar como un memorial de lo que Dios va a comenzar a hacer en sus vidas. Y el libro les va a traer versículos, les va a traer frases, les va a traer momentos proféticos que vamos a vivir en esta jornada y que estoy seguro que van a tener un impacto profundo en su vida. Quiero que vayamos, si usted tiene el libro digital y lo puede abrir, si no, no hay problema, que vayamos a la página 9, a la página de la justificación. Así le puse yo. ¿Por qué un hombre escribe un libro dirigido a las mujeres? ¿Por qué un hombre levanta un ministerio dirigido a mujeres? En estos días atrás estuvimos
moviendo un video donde yo explicaba un poco acerca de esto. Y creo que es bueno comenzar por ahí porque no va a faltar la que diga, bueno, aquí vine a ver qué nos va a decir, ¿verdad? Como juzgando o cuestionando si será posible que un hombre tiene un mensaje para las mujeres. Y les tengo una mala noticia, no tengo un mensaje para las mujeres. Yo realmente, Pablo Chávez, no podría decir que tenga un mensaje para las mujeres, nunca lo tuve y no creo que lo llegue a tener. E indudablemente cada vez que yo me siento a hablar a las mujeres, me siento a ministrarlas, bueno, sentar ahora, pero predicar, usted me entiende. Cada vez que yo me pongo a predicarle a las mujeres, yo soy desafiado por Dios porque me doy cuenta que no tengo en mí el conocimiento ni la claridad, ni humanamente me siento identificado con la condición de una mujer, porque obviamente no soy una mujer. No puedo hoy decir lo que siente una mujer casada, ni una mujer embarazada, ni voy a tratar de ponerme en esa posición. De una vez le advierto, yo no vine aquí para predicarle como si yo fuera una mujer. Le vine a predicar como un hombre que cree en el ministerio y en el llamado de la mujer, que cree que una mujer puede ser apóstol, que una mujer puede ser profeta, que una mujer puede ser pastora, evangelista, maestro. No voy a tratar no voy a tratar de identificarme con la posición de la mujer porque jamás podría yo llegar a meterme en la mente de una mujer. Le voy a hablar como un profeta que ve una necesidad en la iglesia. La necesidad es que cada vez hayan más mujeres al frente, que cada vez hayan más mujeres líderes, que cada vez hayan más mujeres que tomen desafíos ministeriales, más mujeres misioneras, más mujeres predicadoras, más mujeres del Espíritu Santo. Porque indudablemente nos hemos llenado de una sociedad donde las familias tristemente están destruidas. Nos hemos llenado de sociedades donde fácilmente nos acercamos, y hablo a nombre de América Latina, a un 40% de familias que son lideradas por mujeres. Y como se está comportando la sociedad, ese número va a ir creciendo de manera dramática. Y no se asuste que en cuestión de 20 años sean más las familias que tengan a una mujer al frente que a un varón. Usted dice, hermano, ¿está seguro? Sí, por dos razones. Número uno, la descomposición social es abrumadora. La descomposición social, los divorcios, las separaciones, pero también el comportamiento de la juventud. Ya los jóvenes no quieren casarse muchos. Y hay ahora muchas mujeres que no necesitan a un hombre ni en lo económico ni en lo emocional, y socialmente ya no son juzgadas ni criticadas. Ahora yo me he encontrado mujeres que abiertamente creen que no necesitan a un hombre. Y yo de alguna manera creo que usted como mujer no necesita a un hombre. La diferencia o la pregunta es, ¿será que sus hijos, los que usted quiere tener, necesitarán a un padre? ¿Necesitarán un modelo masculino? Posiblemente la respuesta es sí, aunque no quiero que nadie aquí que haya criado a sus hijos sola se sienta mal. No estoy aquí para hacerla sentir mal, sino para que usted entienda que una cosa es lo que vivimos y nuestra experiencia personal y otra cosa es lo ideal y el diseño de la palabra. A mí como predicador me toca hablar del diseño de la palabra, pero no por ser predicador yo puedo ignorar una realidad que está viviéndose en nuestra sociedad. Y lo digo aún más específicamente, yo como profeta necesito saber calibrar el mensaje que le estoy dando a una sociedad, a una iglesia que es parte de esa sociedad donde ya no tenemos a tantos hombres al frente de las familias como antes. Entonces es muy importante que usted logre separar durante todo el tiempo que voy a estar predicándole la diferencia entre el mensaje profético y el mensaje que llamaríamos estrictamente ideal de la palabra, para que no crea que en ningún momento yo quiero que usted sea una mujer soltera. A mí me encantaría que toda mujer pudiera experimentar lo maravilloso que es el matrimonio y que pudiera también permanecer casada durante mucho tiempo y que tengan un buen matrimonio y que puedan criar a sus hijos en compañía de un buen hombre. Yo lo he dicho muchas veces, lo mejor que le puede pasar a una buena mujer es encontrar a un buen hombre y casarse con él. Y asimismo, lo mejor que le puede pasar a un buen hombre en la tierra
Y no habrá ningún mejor proyecto para un buen hombre que encontrar a una buena mujer y casarse con ella y formar una familia. Eso sigue siendo lo ideal, lo mejor y lo anhelado. No pierda usted la perspectiva. Pero vuelvo a repetir, hoy nos ponemos frente a la iglesia y nos damos de bruces con una realidad donde los varones no han asumido su responsabilidad. Donde hoy los hombres no son los líderes espirituales de la casa. Hoy, si yo voy a una iglesia, cualquiera que sea, y si usted quiere haga el ejercicio el próximo domingo, si se reúnen ya en su congregación, y vea cuántos hombres hay por cada mujer, se dará cuenta que por cada hombre que entra a un templo, a veces hay 3, 4 y hasta 5 mujeres. Es muy grande la diferencia. La mujer tiene una mayor sensibilidad hacia lo espiritual, y a través de estas cosas nos vamos dando cuenta de también verdades espirituales que la mujer hoy tiene que rescatar para convertirse en la Jezabel que le va a quitar la autoridad al marido. No, para nada. Pero sí va a ser la mujer clara, proféticamente hablando, de que su casa no va a quedar sin cabeza, mientras que ese varón no entienda cuál es el llamado de Dios para su vida. En otras palabras, le estoy diciendo, mi amada, que usted puede tomar ese lugar, puede tomar esa posición espiritual mientras que su marido asume y mientras que su esposo asume esa posición. Nunca la va a tomar, pues bueno, mi amada, le va a tocar hacer entrar a ese hombre en un proceso tremendo. Y yo le voy a decir algo, se lo anticipo, mi amada. Si usted vino a este evento y está ahí con un marido que necesita ayuda, aleluya, que necesita ser procesado, le voy a soltar una unción, mi amada, que son de esas unciones buenas. Pero usted tiene que estar lista, porque muchas mujeres que tienen maridos así como cabezones, así como medio majaderos, así como de esos que no les gusta ir para adelante, que no les gusta congregarse, que siempre le andan buscando usted excusas para orar o para ayunar, mi amada, lo que yo he visto, y esto es casi algo, una regla bíblica, lo que yo he visto es que Dios mete en un proceso de muerte a esos hombres hasta que entienden el llamado de Dios sobre esas mujeres, porque indudablemente mientras que el hombre no tome esa posición, será un estorbo para la mujer, será un impedimento para el ministerio de la mujer, y Dios mismo se encargará de procesar ese hombre. Yo he visto a hombres caer en cama enfermos, he visto a hombres perderlo todo. He visto a hombres quedar en situaciones muy complicadas de humillación porque no entienden el papel de su esposa como mujer de ministerio, como mujer de llamado. Y esto no va a tener que ver con usted, y no se preocupe, porque usted dirá, bueno, si mi esposo queda desempleado, yo soy la que voy a sufrir como efecto colateral. Usted no se preocupe, mi amada, porque Dios va a enviarle cuervos a usted. Dios le va a enviar a usted respuestas financieras. Dios le va a abrir a usted puertas económicas. Pero estoy totalmente convencido que cuando los hombres no sabemos ser el canal de bendición que nuestras mujeres necesitan, Dios nos hace a un lado, Dios nos procesa, Dios nos mete en la aplanadora, y a veces sin anestesia, mis amadas. Y algunas de ustedes van a andar con el teléfono celular persiguiendo a su marido, aleluya, por la casa para que escuche lo que dice este predicador. Algunas de ustedes van a estar grabándole audios a su esposo durante todo este curso para que reciba, porque ellos van a ser impactados también por esta palabra. Usted va a querer repasar este mensaje mientras que almuerza, mientras que le hace la comida, mientras que usted está en la habitación. Va a querer que él reciba también, porque algo le va a pasar a ese varón, algo le va a pasar a esos hijos, algo le va a pasar a ese papá, algo va a hacer Dios también con los hombres. ¿Hay alguna mujer que diga amén a eso en el espíritu? Y usted dice, bueno, yo estoy soltera, no estoy casada. No importa. No importa, porque usted también tiene hombres a su alrededor, y usted también se va a ver afectada tarde o temprano por la relación interpersonal con un hombre. Bueno, es que yo no me quiero casar. Bueno, le aseguro que después de este curso usted va a querer casarse. Aleluya, en el nombre de Jesús. Quiero que usted, por favor, vaya conmigo. Ya le dije a la página 9 de justificación, pero quiero que vayamos a un versículo bíblico. Es un versículo muy violento.
para las mujeres. Y vamos a empezar así como incómodos para que usted vea cómo vamos a ir destruyendo fortalezas, desbaratando espíritus religiosos. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Ese es un versículo que a más de alguna mujer la estremece cuando escucha la cita bíblica, porque sé que algún predicador le habrá dado a usted un bibliazo dialéctico con ese versículo. Primero de Corintios 14, 34. Quiero, antes de leer ese verso, contarles un poquito una experiencia que yo tuve hace tiempo atrás y que yo la retraté aquí precisamente en el libro, y que cuando estaba repasando las clases la recordé y yo dije, tengo que volverla a traer a memoria. Hace varios años atrás Dios me abrió las puertas para ir a predicar a Hungría. Y cuando yo llego a Hungría, tenía una persona que me traducía del español al húngaro. Era un varón que también era pastor de una iglesia. Y como estuvimos varios días conviviendo, en algún momento él me decía, hermano, tengo una situación, y me contó de su pasado un poco y de su presente, y me decía, tengo una situación porque yo, pues bueno, soy pastor, pero no puedo vivir del pastorado, y entonces yo soy también maestro en una escuela ya en Hungría. Entonces él me contaba que le había sucedido cuando él era muy joven, adolescente, que había dejado a su novia embarazada. Y cuando él ve que su novia queda embarazada, se asusta y él sale huyendo, o sea, se desentiende del embarazo de su novia y la deja a ella sola criando a una niña que bueno, él nunca vio, nunca fue responsable de esa niña. Pasaron los años, casi 15, 16 años, y él, siendo profesor de escuela, bueno, de colegio en realidad, él observa que al ingresar uno de los años le toca a una jovencita en particular como estudiante, y él le llama la atención los apellidos, y entonces empieza a investigar, y por esas cosas que solo Dios hace, le habían asignado a su propia hija como estudiante en el centro educativo donde ella vivía. Entonces él me compartía esta situación, pero no me la compartía como el que estaba contento de haberse encontrado con su hija, de poder reconciliarse o de alguna manera de poder resarcir ese vacío que él había causado. Y él me decía, tengo miedo de que ahora me quieran meter una pensión alimenticia. No sé si en sus países se usan esos conceptos. Cuando uno es padre, ¿verdad? Y la madre no está en convivencia con el papá, pues le mete una pensión alimenticia para que el hombre pague por lo que hizo, para que pague para que puedan sostener al niño. Entonces, este hombre me decía que él estaba preocupado porque él pensaba que ella, la muchacha con la que había tenido la joven, la niña, la hija, le iba a querer meter una pensión alimenticia. Y entonces, pues la verdad a mí me dolía escucharlo hablar, ¿verdad? Porque en ningún momento él estaba contento por volverse a encontrar con su hija y de alguna manera poder decirle, ahora estoy en Cristo y ahora quiero hacer las cosas diferentes. Para ese momento él había ya formado una familia nueva completamente, tenía su esposa, tenía 2 niñas pequeñas y él tenía temor de que no le alcanzara el dinero. Entonces, en algún momento, después de que él me había contado eso, nos encontramos hablando acerca del ministerio de la mujer. Y él me decía que él no creía en el ministerio de la mujer, que una mujer no podía ser pastora, que eso no era bíblicamente correcto, que no estaba de acuerdo. Entonces, cuando él me hablaba de eso, yo me sorprendí y algo me chocó en el espíritu. Y mientras que yo lo oía él hablar, escuchaba la voz del Dios que me decía, exhórtalo. Porque mientras que muchos hombres se dieron la buena vida, se dispersaron en cualquier cosa, dejaron sus responsabilidades de lado, las mujeres siempre han estado presentes delante de mi altar. Las mujeres siempre han asumido la responsabilidad, las mujeres siempre han dicho sí, las mujeres siempre han tenido un corazón entregado aún para sus hijos en medio de la situación más difícil que estén viviendo.
Las mujeres nunca han renunciado a la maternidad, mientras que los hombres siempre tienen la puerta abierta. Los hombres siempre tienen la posibilidad de salirse, de volverse en contra de su casa, pero la mujer no. E históricamente eso es lo que ha sucedido. Y Dios me dijo, háblale y dile que mientras él no cree en el ministerio de la mujer, yo tuve a una madre para la hija que él abandonó. Yo tuve una madre que se hizo cargo de la hija que él desechó. ¿Qué hubiera sido de esa hija mientras que él estaba perdiéndose en otra cosa, mientras que él estaba viviendo su juventud o su adolescencia? Mis amadas, el Señor me ha hablado fuertemente, y cuando repasaba principalmente esta clase me hablaba aún más profundo y me decía, las mujeres se han ganado un lugar a pulso. Las mujeres se han ganado un lugar por mérito propio, y de alguna manera es recordar a la mujer del flujo de sangre, que según la estructura de aquella época, religiosamente hablando, ella era una mujer inmunda porque tenía menstruación permanente. Entonces ella permanentemente era inmunda. Pero a pesar de ser inmunda, ella determina en su corazón ser sana, pero lo hace violentamente. Ella se mete en la multitud y toca el manto de Jesús. La mujer ha ido poniendo en el peso de la balanza a su favor demasiadas cosas: oraciones, ayunos, sacrificios, entrega, disciplina, fidelidad, y todas esas cosas indudablemente con el pasar del tiempo, y esto lo digo en lo profético, con el avanzar de la iglesia, la mujer ha ido colocando peso a su favor. Y como lo repito, hoy cuando vamos a cualquier congregación, la mayoría son mujeres. Pero absurdamente, muchas de esas iglesias que tienen a tantas mujeres las atacan y les impiden avanzar en el ministerio. ¿Quién es el beneficiado de eso? ¿Quién saca ganancia de que el mayor recurso que hoy la iglesia tiene esté siendo desvalorizado, esté siendo tratado en menos, esté siendo menospreciado? ¿Quién gana cuando a una mujer que quiere servir a Dios no puede hacerlo? ¿Quién gana cuando una mujer quiere predicar y no se le permite hacerlo? ¿Quién gana? Mis amadas, no tengo duda de cuál es la respuesta. La respuesta es que el único que gana es Satanás. Y durante estas clases que vamos a dar, no solamente la quiero convencer de predicar, porque muy posiblemente la mayoría de ustedes ya predican. Las quiero convencer de que debe empezar a levantarse un linaje de mujeres que no se detengan ante la adversidad, de mujeres pastoras, de mujeres proféticas, de mujeres evangelísticas, de mujeres que hagan la obra de Dios. Y lo van a hacer algunas solteras, y otras la van a hacer casadas, y otras lo van a hacer viudas, otras lo van a hacer separadas. Ninguna, eso sí, lo va a hacer juntada o en concubinato. Eso sí que no se lo permito, ni se lo acepto, ni se lo voy a pasar por alto. Pero si usted está en cualquiera de las otras condiciones, mis amadas, usted está habilitada por Dios, usted tiene la licencia de Dios para poder predicar el mensaje del evangelio. Quiero que vayamos a lo que dice ese texto de Corintios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Alguna vez tuve la oportunidad de entrar a una sinagoga antigua en Israel. Y la gente, sobre todo que viene de culturas occidentales como la nuestra, trata de entender estos versos con su cultura occidental. Pero para poder comprender el fondo de este mensaje y el porqué de este mensaje de Pablo, nosotros tenemos que ir a esa cultura original donde esta escritura fue hecha. Alguna vez que entré a una sinagoga me di cuenta que ellos los espacios los tienen completamente divididos para hombres y para mujeres por otro lado. Los varones se sientan, digamos, en el auditorio principal, y muchas veces las mujeres, porque tienen que estar dentro del mismo espacio, solo mujeres, están en otro salón distinto, donde prácticamente no tienen acceso a poder escuchar con facilidad. Entonces es muy probable que en los días de Pablo muchas mujeres, por querer oír lo que se predicaba, preguntaban a otras que estaban ahí qué es lo que se decía.
o trataban de averiguar o pedirle al predicador que repitiera lo que había dicho para poder entender lo que estaba siendo dicho. Entonces Pablo, por un asunto tal vez llamémosle de practicidad, pero también en observancia de la ley de Moisés, le decía a las mujeres: pregúntenle a su marido en la casa. No sé si usted alguna vez ha estado en una reunión donde hay alguien que nunca pone atención y siempre está preguntando lo que acaba de decirse. Bueno, en algún momento usted le dan ganas de contestarle igual. Mejor vaya y le pregunta a un compañero de la clase qué fue lo que se dijo. Vaya y pregunte qué fue la tarea que se dio. De alguna manera, Pablo estaba replicando este concepto o esta forma de ver. Pero aquí hay dos cosas importantes que tenemos que remarcar. Número uno, es claro y contundente que Pablo está hablando en alusión a mujeres que están en un vínculo de matrimonio. Y esto yo quiero ser muy transparente con mi opinión. Yo creo que la mujer es una mujer que puede ser completamente plena estando soltera y completamente plena estando casada. Pero cuando usted decide casarse, usted dentro del paquete que está decidiendo abrazar, además del hombre que está escogiendo, usted está también decidiendo abrazar la autoridad que Dios ha puesto en él para bendecir su vida. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Desde la perspectiva bíblica, la mujer debe amar a su marido y el marido debe amar a su esposa. Y el vínculo es el amor, no la imposición, no la violencia, no los gritos, no el autoritarismo. Es el amor lo que debe unir a uno y a otro. Y cuando ese vínculo es el que prevalece, las demás explicaciones de por qué una mujer está sujeta al varón y por qué el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, yo pienso que son innecesarias. Y la mayoría de personas que se oponen a esta idea van a coincidir en lo mismo. Es por malas experiencias. Y usualmente he aprendido que la Biblia no cambia por nuestras experiencias personales. La Biblia no se ajusta por nuestras amarguras o resentimientos. La palabra sigue siendo la misma. Cuando usted encuentra una mujer enamorada de su esposo, cuando usted encuentra una mujer que le gusta estar casada, usted va a encontrar una mujer que no tiene problema con estos conceptos. Pero cuando usted tuvo una mala experiencia, tuvo un marido que no fue bueno, usted no le gusta su matrimonio, punto. Usualmente va a haber un rechazo hacia estas cosas. Pero es ahí donde, repito, tenemos que separar nuestra experiencia personal de lo que dice la palabra. Pero otra cosa importante que además del matrimonio está hablando aquí Pablo es lo que tiene que ver con la cultura en la cual Pablo estaba inmerso. No dejamos de ver que está hablando de sinagogas, no está hablando de iglesias. Tal vez usted nunca lo vio, pero él está hablando de un contexto completamente judío y Pablo particularmente tuvo una habilidad muy grande para saber transculturizar el evangelio. Cuando Pablo llegó a los gentiles no les trató de circuncidar. Cuando Pablo entró a Europa y empezó a encontrarse con gentiles, Pablo no trató de aplicar el discurso judaico a las mujeres gentiles. Y esto es importante y lo veremos en la segunda clase, como cuando Pablo es expuesto a mujeres de otra cultura, él empieza a ver a las mujeres de otra manera. Él empieza a entender el ministerio de la mujer de otra forma y ya usted estoy seguro que va a querer recibir esa clase. Porque de alguna manera yo me veo retratado en ese mensaje. Me veo retratado y creo que todo hombre en el ministerio se va a ver retratado en ese mensaje de Pablo, de cuando él pasa de haberle predicado eminentemente a varones en el mundo judío a predicarle a hombres y a mujeres en condiciones de igualdad en el mundo gentil. Y yo no sé si usted alguna vez le habían dicho, pero usted no es judía. Por más que le quieran hacer pensar que usted viene de la tribu de Benjamín o de la tribu de no sé qué, o que usted tiene el apellido de no sé dónde, usted no es judía, mi hermana, usted es gentil. Por lo tanto, los principios que aplican sobre usted no son las de las judías, sino de las gentiles. Por eso a mí me da una pena y una tristeza cuando yo veo mujeres que judaizan. Porque yo no tengo problema ni con el chofar, ni con la menorá, ni la estrella de David. Yo uso esos simbolismos. Pero cuando una mujer judaiza,
no sabe a la cárcel que está entrando, no sabe ni dimensiona al lugar de opresión al que está siendo llevada por su enemigo. La mujer en Cristo tiene que saber aprovechar y disfrutar la libertad que Él les dio. Pablo lo resumió y los apóstoles lo resumieron muy fácil. Yo no le voy a pedir nada a la gente que no es judía, más que se guarden de la carne y de varias cosas que mencionó, pero ninguna de ellas tenía que ver ni con separarse, ni con no predicar, ni con callarse, ni con esto para la mujer. Vayamos a otro versículo que va en la misma línea, que también es violento en el espíritu para algunas mujeres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya nosotros vamos a ampliar sobre este versículo más adelante, donde vamos a ver muchos casos y ejemplos donde Pablo fue expuesto. No voy a decir a diferencia de esta enseñanza, sino a esos matices que tiene el mensaje, que siempre son importantes darle, porque volvemos a caer en la misma condición que el versículo anterior. Pablo nos está hablando de un contexto de matrimonio, pero no cualquier tipo de matrimonio. Y en esto quiero ser aún más enfático. Cuando uno va, por ejemplo, a Israel, se sorprende que en las calles usted ve a los varones llevando a los niños. Los hombres son los que se encargan de los niños cuando los niños salen a la calle, no las mujeres. Los hombres tienen un papel espiritual muy importante, sobre todo en el mundo judío ortodoxo. Ellos invierten largas horas en oraciones, leyendo la Torá, observando la ley. Ellos invierten mucho tiempo en el ámbito espiritual, y las esposas son las que trabajan y las que traen el dinero a la casa, y las esposas se sienten orgullosas de que su marido sea el que tenga la preponderancia espiritual en la casa. Esa era, vamos a decir, la norma entre lo que Pablo tenía como una sociedad judía. El hombre no faltaba a la sinagoga. El hombre no se quedaba viendo partidos de fútbol, ni se quedaba con asaditos entre amigos los domingos. No, eso no le pasaba a los judíos. Los judíos eran los primeros, eran los que llevaban a su familia, cosa que hoy no pasa en la iglesia. Entonces tenemos que nuevamente circunscribir lo que Pablo está diciendo al matrimonio y a la cultura. Es precisamente donde estas mujeres operan. Pero la vida de Pablo y el mensaje de Pablo tiene un giro, tiene un cambio dramático a partir del momento en el que él conoce a Lidia, que es la primera mujer que se convierte y la primera persona que se convierte en Europa, en el mundo, llamémosle gentil, en un contexto no predominantemente judío. Y a partir de ahí, Pablo empieza a ver el emerger dentro de su ministerio de muchas mujeres que eran predicadoras, que eran apóstoles, que eran evangelistas, que eran ministros, y que empieza a producirse a través de su ministerio a consecuencia de que Pablo empezó a impartir su unción ya no solo sobre hombres, sino también sobre mujeres. Voy a leerle un par de párrafos de lo que yo escribí aquí en la página 23 del libro Enemigas sobre este texto que acabamos de leer. Casi me produce nostalgia cuando leo este texto. Si deshojamos el verso, nos damos cuenta que en algún momento dentro de la iglesia los hombres se hacían cargo espiritualmente de sus familias. Eso no pasa hoy. Las reuniones varoniles son las peores. Son los grupos más difíciles de levantar en cualquier congregación. Por el contrario, un altísimo porcentaje de los hogares tiene como puerta de ingreso al evangelio a una mujer. Por lo general, una madre o una abuela, quienes previamente han sostenido a sus familias espiritualmente por años. Quiero ser vehemente en mi argumentación porque solo al exponer la realidad de la iglesia actual se puede entender la necesidad de replantear el mensaje profético que le estamos dando a las mujeres. El discurso evangélico se ha distanciado de la realidad de la mayoría de su feligresía.
como los ministros deben cuidar el testimonio de su casa, sus hogares tienen la garantía de un hombre responsable. Sin embargo, eso no se ve replicado en las demás familias necesariamente. Se ha planteado un mensaje basándose en el argumento de que el hombre es ejemplo, y tristemente eso hoy ocurre en un sector minoritario. A diferencia de la sociedad judía de la iglesia primitiva, el contexto occidental ha liberado al varón de casi todas sus responsabilidades como progenitor. No tiene que ser fiel, ni proveedor, ni amoroso. Tampoco tiene que educar a su familia, ni velar por su seguridad. Esos textos de Pablo se plantearon cuando el matrimonio era la norma. Hoy esa institución desaparece en gran parte porque los varones no han sabido ser hombres de verdad. A pesar de que considero que es evidente la necesidad de interpretar el versículo anterior en el contexto que se vivía, también le dedicaré algunas observaciones y quiero que las anote. En primer lugar, el apóstol se refiere al vínculo entre un esposo y una esposa. Esto ya lo mencioné. Está hablando del sano orden que debe haber dentro de una familia, la cual yo, Pablo Chávez, comparto. Creo que como marido y padre, mi obligación es enseñarle a mi esposa y a mis hijos en amor las escrituras. Entiendo que soy el sacerdote de mi casa y esa obligación no puedo delegársela a nadie. Ni el pastor ni un maestro de la escuela bíblica deberían ocupar mi sitio como mentor familiar. Y quiero hacer una pausa aquí, mis amados, porque saben, nosotros hoy, precisamente yo soy un ejemplo de eso, tenemos acceso a muchísimos maestros. Tenemos acceso a muchísimos predicadores. Y a veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos pasar toda una semana recibiendo mensajes de distintos autores, de distintos predicadores y por lo tanto también de distintas genéticas. Y a esos mensajes también exponemos a nuestras familias. Y sin darnos cuenta nos descuidamos y empezamos a beber de lo que otro recibe, que no está mal, por eso usted está aquí. Pero a veces lo que necesita nuestra casa, nuestra familia, no es lo que otro recibe, sino es lo que yo recibo. A veces necesitamos predicar de lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces necesitamos darle testimonio a nuestros hijos mediante la enseñanza de la palabra. Y tal vez esto pueda parecer trillado o una frase cliché, pero yo me veo obligado y en la necesidad de estar constantemente enseñando la palabra a mis hijos. Y a veces no lo hago porque sustituyo a ese maestro que debe ser el varón, que debe ser el padre y por qué no también la madre, pero debe ser el varón y esa es nuestra responsabilidad primaria, ser maestros. Deberíamos hacerlo y no lo hacemos. Entonces es más fácil prender la radio, a veces es más fácil tener la transmisión de internet, a veces es más fácil escuchar, no sé, algún mensaje por un podcast, pero no ser nosotros los predicadores, mis amados, mis amadas, y es momento de reaccionar, de recapacitar sobre eso. Y usted como mujer debería propiciar que su marido enseñe y ministre a sus hijos. Y aunque no sea cristiano, aunque no sea creyente, pero que él hable de lo que tiene, que él hable de lo que sabe, que les enseñe sus experiencias, cómo era su infancia, cómo fue su adolescencia, que cuente anécdotas, que traiga algún tipo, llamémosle no sé, ¿cómo le llaman a esto? De refrán o algo que haya vivido en el pasado que le permita dejarle un legado a sus hijos. En esos contextos, el aporte del varón es fundamental, es importantísimo. Porque también yo entiendo, sobre todo al tener hijos varones, que los hombres aprenden a comportarse a través de observar a otros hombres. Y eso a mí no me cabe duda. En lo absoluto que los hombres aprenden a ser hombres cuando miran a otro hombre hacerlo. Porque también muchos hombres terminan actuando como mujeres porque no tuvieron hombres fuertes, hombres presentes en casa que les enseñaran a ser varones, que los corrigieran en algún movimiento o en alguna expresión o en algún comportamiento. Y no hablo del típico de la típica actitud machista, ¿verdad? Del hombre que tiene que ser grosero, violento. Si no me refiero a ese hombre que sabe estar ahí,
que sabe ser un pilar de la casa, que sabe ser el líder, que sabe ser, que sabe tomar decisiones, que sabe separar la paja del trigo. A ese tipo de papel me refiero. Sigamos leyendo un poquito lo que escribí aquí. Creo que como marido y padre mi obligación es enseñarle a mi esposa y a mis hijos en amor las escrituras. Entiendo que soy el sacerdote de mi casa y esa obligación no puedo delegársela a nadie. Ni el pastor ni el maestro de la escuela bíblica deberían ocupar mi sitio como mentor familiar. Estoy completamente seguro que si soy un buen ejemplo para mi esposa, ella sin dudar pondrá atención a lo que yo desee explicarle. No tendré siquiera que decirle cállate, ponme atención o hazme caso porque yo soy el hombre. Estos argumentos fueron dados a una iglesia que estaba experimentando una alteración en los patrones de conducta natural que por amor debe vivir una familia. El mismo apóstol Pablo hace una descripción mucho más ideal de lo que debe ser el vínculo del matrimonio. ¿Qué le parece si usted como mujer enamorada de su marido lee conmigo este versículo? Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Algunas dirán, pero bueno, yo quisiera ser la cabeza, yo quisiera estar al frente. Amadas, ustedes saben que en el camino del ministerio y sobre todo enseñando estas cosas, he aprendido que Dios a cada uno de nosotros nos demanda de acuerdo a la posición que tenemos en el reino. Algunos nos demandará como profetas, a otros como hermanos en Cristo, a otros como predicadores, a otros como recién convertidos, a otros como varones, a otros como mujeres, a otros como niños, a otros como ancianos. Dios nos demanda cada uno de acuerdo a nuestra posición. Y estoy totalmente claro y seguro que Dios a nivel natural le demanda al varón como varón en muchas cosas más de lo que le demanda a la mujer. Usted dice, hermano, ¿cómo es eso cierto? ¿Cómo es posible? Es muy fácil, amada. Por favor, vaya y métase a la zona roja de su país, a la zona más difícil, donde abunda la drogadicción, donde abundan los mendigos, y dígame cuántos hombres hay ahí por cada mujer. Se invierte completamente lo que pasaba o lo que pasa en la iglesia hoy a lo que pasa en esos lugares de gente sin dinero, de gente homeless, dicen en inglés, de gente sin casa. Es desproporcionada la relación de muchísimos más hombres, y en esto ya le hablo de estadísticas, de que proporcionalmente las personas habitantes de calle son 9-1 varones en relación a mujeres. Usted dice, bueno, pero se lo merecen. ¿Por qué se lo merecen? ¿Por qué están ahí? ¿Por decisiones que ellos tomaron? ¿O por cosas que no supieron hacer correctamente? ¿O porque no supieron cubrir su casa, cubrir a su esposa, cubrir su familia? Porque muchos de esos que están en esa condición son padres. Muchos de esos en esa condición tienen familias que los aman, pero terminan como locos, terminan como por dioseros en la calle sin dónde recostar su cabeza. Y a mí no me cabe duda por no haber cumplido ese rol que debe cumplir todo hombre en una casa. Y ahora le pregunto, ¿dónde están las mujeres ancianas? ¿Dónde están las mujeres mayores? Mis amadas, muchas veces las madres tienen a toda una familia pendiente de ellas, rotándose para cuidarlas, para tenerlas en casa. Yo difícilmente veo a una mujer anciana pidiendo en la calle porque tiene quien la apoye, tiene quien la sostenga. Caso inverso de los varones. Entonces, lo que le quiero dejar en su corazón, que tal vez para usted no sea tan claro, porque tal vez no sea su experiencia personal o la visión que usted tiene sea un poquito limitada, pero cuando nosotros analizamos en general la condición de la sociedad, nosotros vemos que difícilmente una mujer queda en una condición de abandono. Difícilmente queda en una condición de olvido. No digo que no suceda, pero proporcionalmente es mucho mayor la del varón. ¿Será que Dios no está haciendo justicia?
¿Será que Dios no está permitiendo que estas cosas sucedan porque algo se hizo mal? Porque se rompieron principios, porque no se actuó de manera debida, y Dios está guardando y protegiendo a la mujer porque precisamente es mujer. Y Dios sabe que en su condición de mujer, ella muchas veces va a tener que bregar con ese varón que no sabe ser varón, que no sabe ser sacerdote, y aún así Dios desata el manto de gracia y misericordia sobre ellas. Mis amadas, ustedes se sorprenderían cuando empiezan a revisar de manera general la misericordia y el amor de Dios para con las mujeres que han sabido guardar la palabra en sus corazones. Quiero que siga leyendo conmigo este versículo. Así que, como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No sé si usted alguna vez le ha tocado, yo el otro día le decía a mi esposa que qué bonito es ver cuando la gente está enamorada. Bueno, por lo menos a mí me parece bonito. Hay gente amargada que no le gusta ver a la gente enamorada. Pero usted lo nota en la cara de los muchachos, ¿verdad? Que están sentados tal vez en la banca de un parque y se están viendo los dos uno a otro con una cara de ilusión. Y habrá la amargada o el amargado que dice, no saben lo que les espera, ¿verdad? No saben lo que va a venir, no saben lo que les va a pasar. Pero hay otros que decimos, qué hermoso que es enamorarse, qué hermoso que es amarnos, qué hermoso que es el matrimonio, qué hermosa que es la familia, porque el vínculo, vuelvo a repetir, que nos une es el amor. Cuando esa no es la realidad y cuando esa no es la situación en la que vives, mi recomendación sería guarde silencio antes de hablar, no que se calle, sino guarde silencio antes de opinar. Porque a veces cuando hablamos desde ese resentimiento, nos estamos exponiendo a nosotros mismos. Nos estamos desnudando delante de la gente, no como aquel que quiere lo mejor para el que va a aconsejar o para la persona joven, sino porque en realidad estamos hablando de nuestra mala vivencia, del proceso desagradable que hemos experimentado en el matrimonio. Y habrá la atrevida que diga, es que me tocó un mal marido, es que Dios me dio un mal hombre. No, mi hermana, usted lo escogió, no sea cascarudo. Ustedes saben algunas que estamos en proceso del tercer embarazo de mi esposa. Y vamos a tener una niña, y ya uno empieza como padre a pensar, ¿qué le voy a enseñar a mi hija? Y hay una historia que yo le voy a enseñar a mi hija. Le voy a enseñar que las aves, y le voy a hablar de ella como mujer, las aves, la mayoría de las aves, el bonito es el varón, el macho. Bueno, eso pasa mucho con los animales. Solo en los seres humanos la bonita es la mujer. Pero en la mayoría de los animales, sobre todo las aves, el que es bonito es el macho. Y puntualmente el macho, si usted se va, por ejemplo, a un pavo real, tiene esa enorme cola, ¿verdad? Y esa enorme cola sirve para que la hembra se interese en el macho. Pero al final es la hembra la que va a escoger quién va a ser el padre de esos hijos. Es la que va a escoger quién va a ser el progenitor de esos hijos. La pregunta que una mujer debería hacerse, más de decirme que está enamorada o que le gusta o que le parece buen mozo, o tal vez alguna que diga tiene buena billetera o tiene un buen ministerio, yo quisiera preguntarle si usted realmente quisiera tener hijos de ese hombre, si usted quisiera que esos hijos tuvieran ese padre.
Si usted pudiera escoger de nuevo, aunque ya algunas no pueden, le gustaría escoger a ese padre para sus hijos. Y tal vez algunas dirán, por supuesto que sí, porque es un gran espécimen, dirá alguna, es todo un semental, aleluya. Es todo un ejemplo, es todo un modelo, y habrán otras que digan, pues no, yo habría escogido a otro. En ese proceso hay muchas mujeres que se encuentran en la vida y por múltiples factores no escogieron bien, pero eso no significa que usted es ajena al pecado o que usted es ajena a los errores que se dieron en ese momento. Fuera que usted estuviera en Cristo o no, usted tenía la misma capacidad para escoger al padre de sus hijos. Aún si usted mañana se viera, y esperemos que no, como viuda y con hijos, ¿usted pensaría que ese hombre va a ser responsable y le va a dejar una herencia, un legado de sus hijos? ¿Cree que ese hombre le dejará una plataforma o sería capaz de dejarle una plataforma a ese hijo? Mejor ya no digo nada más, porque algunas se van a arrepentir hasta de lo que no estaban arrepentidas. Pero lo que le quiero decir, amada, es que en ese proceso también la mujer tiene que empezar a encontrarse consigo misma y con malas decisiones que se tomaron en algún momento para dejar de estar culpando constantemente a lo que está afuera. Si algo usted va a aprender, mi hermana, en este proceso es que usted no es una víctima. Y quiero que usted que ahí está escuchando me diga esto fuertemente, si puede hacerlo, diga conmigo, yo no soy una víctima. Quiero que lo repita por segunda vez hasta que se lo crea. Diga conmigo fuerte, yo no soy una víctima. Y lo va a repetir por tercera vez. Diga conmigo, yo no soy una víctima. Dígalo fuerte conmigo, yo soy enemiga de la serpiente, aleluya. ¿Eso qué significa? Que muchas de las cosas que el diablo va a hacer en su contra es porque conoce la genética, aleluya, que hay en usted, conoce la identidad de lo que hay en usted y le tiene miedo. El diablo quiere tratar de destruir a la mujer antes de que se convierta en lo que Dios ha dicho, porque sabe que solo ahí la podrá detener, porque una mujer convertida en guerrera, una mujer violenta en el espíritu, una mujer arrebatadora, es una mujer indetenible, es una mujer que no puede ser contenida por el infierno, es una mujer que ningún espíritu le puede plantar cara, porque no va a cesar, no va a dejar de golpear la mesa, no va a dejar de tocar las puertas, no va a dejar, aleluya, de multiplicar la harina y el aceite hasta que lo que Dios dijo se cumpla. Esa es la posición en la cual usted va a asumir, y cualquiera, escúcheme, cualquiera que la quiera usted posicionar como víctima, dígale, lo lamento, esa no soy yo. Yo no soy esa. Porque luego del victimismo viene la conmiseración, viene la falsa humildad, viene el sentimiento de pobreza, de miseria, de yo no puedo, yo no alcanzo, yo siempre necesito ayuda, necesito que alguien lo haga por mí, necesito que me den privilegios, necesito que me den derechos. Mi hermana, usted ya todo lo tiene en Cristo. Usted lo puede todo en Cristo que la fortalece. Que hay un sistema que la oprime, que hay una estructura que la oprime. Mi hermana, prepárese, porque esa estructura se va a caer delante de sus ojos, pero no lo va a votar, perdóneme que se lo diga así tan claro, no lo va a votar el feminismo, no lo va a votar usted como mujer independiente. ¿Sabe quién lo va a votar? El Espíritu Santo de Dios, porque no hay mérito en nosotros. Ojo y cuidado con ese espíritu de autosuficiencia que le quieren ministrar a las mujeres hoy. Ojo con ese espíritu de independencia que le quieren dar a las mujeres hoy. Mi hermana, quien hace la obra es Cristo. Quien hace la obra es el Espíritu Santo, quien nos guía, nos redarguye, quien activa los dones, quien se mueve en medio de la iglesia, es Él, es Él, es Él. Y bueno, mis amadas, me emocioné tanto con este cierre que ya se me fueron los minutos de la primera clase, pero esto se va a poner bueno, porque le voy a enseñar en la próxima sesión todo lo que sucedió con las mujeres del Nuevo Testamento en el tiempo de Pablo.
Vamos a ponerle un peso a la balanza en el otro lado, porque ya escuchamos a un Pablo que nos dijo cómo debía ser la esposa con el marido, y algunas se atemorizaron, algunas se asustaron, algunas creyeron que les íbamos a recetar silencio. Mi hermana, yo vine más bien para decirle que ahora su lengua se suelta en el nombre de Jesús, que todo complejo, todo sentimiento de inferioridad desaparece de su vida, porque Cristo la hizo libre, completamente libre. Y le voy a hablar de mujeres apóstoles, le voy a hablar de mujeres que son, aleluya, diaconisas, le voy a hablar de mujeres que son predicadoras de fuego, le voy a hablar de mujeres que se levantaron en el tiempo de Pablo para hablar la palabra con denuedo. Así que dicho esto, queridas amadas,